Era algo normal pedirle a tu gato. Atrapa la rata y obtén tu recompensa. Hace poco me mudé y, de alguna manera, una rata se metió en mis cosas. El apartamento del que me había mudado era una especie de basurero, pero nunca había tenido problemas con las ratas. Así que, cuando abrí la caja y salió la gran rata negra de muelle, casi me da un infarto. Salió disparada de la caja y corrió detrás de la estufa. Mis 3 gatos la observaban con curiosidad desde lo alto del sofá, donde estaban sentados. Recuerdo que los miré con desprecio, a los pequeños cobardes, pero me enfadé más con Calvin que con los otros. Los otros dos eran poco más que gatitos, medio crecidos y que apenas dejaban de comer comida seca empapada en salsa. Calvin, sin embargo, era un gato adulto. No me había propuesto tener 3 gatos en un apartamento de una habitación. Había sucedido por error. Calvin había sido un regalo de cumpleaños de mi madre, y su intención era que me hiciera compañía en mi nuevo estudio. Lo había sacado del bolsillo de su abrigo con una sonrisa, y yo había suspirado y tratado de rechazarlo. Era muy bonito, con sus curiosos ojos ámbar que miraban a su alrededor, pero realmente no quería tener algo de lo que ocuparme en ese momento. Quédate con él el fin de semana. Si todavía no lo quieres, vendré a buscarlo. Para el lunes ella no podría habérmelo quitado por ningún medio que no fuera el de los saltos explosivos. Era una cosita muy juguetona, siempre dando vueltas y metiéndose en problemas. Y pasé muchas noches con él acurrucado en mi regazo, sentado en mis pies mientras me iba a dormir. Sin embargo, al cabo de unos meses, se volvió un poco perezoso y malhumorado. Hablé con mi amiga y me dijo que probablemente se sentía solo. Me dijo que los gatos son criaturas sociales y que tal vez animaría si tuviera otro gato. Hablé con mi madre y me dijo que la señora a la que le había comprado a Calvin acababa de tener a otra camada de gatitos. El primo hermano de Calvin probablemente estaría listo para dejar a su madre pronto, y yo podría tener un amiguito para que Calvin jugara con él. Así es como Hope se convirtió en mi nueva mascota. Sin embargo, antes de que pudiera llegar, encontré a Grayson. Estaba caminando por el estacionamiento de Dollar General, solo queriendo comprar algunas cosas para la cena, cuando el diminuto maullido de debajo de un camión gigante llamó mi atención. Era un gatito gris medio hambriento, asustado y perdido que buscaba ayuda. Era demasiado pequeño para luchar contra mí cuando lo recogí, y lo metí en el bolsillo de mi camisa. Compré algunas cosas mientras estaba dentro. Un cuenco de agua y algo de comida húmeda. Y Grayson se unió a mi creciente grupo de gatos. Calvin lo odiaba al principio, siseando a ese intruso. Sin embargo, al cabo de unas semanas, los vi jugar y correr juntos como viejos amigos. Grayson idolatraba a Calvin, y cuando traje a Hobbs a casa, los dos los hicieron hasta que finalmente los aceptaron como parte de su mundo. Los pequeños, como empecé a llamarlos, seguían a Calvin sin cesar, y él fue un buen hermano mayor y les enseñó a ser un gato doméstico productivamente travieso. Entonces conseguí un aumento de sueldo en el trabajo, ganando por fin la clase de dinero que podía cambiar un poco mi vida, y me mudé de mi sucio estudio a un bonito apartamento de 2 camas en una mejor zona de la ciudad. Y ahora tenía una rata. Pasé las 2 primeras semanas en mi nuevo apartamento ignorándola.
La oía corretear por ahí, pero esperaba que se fuera sola. Después de todo, tenía 3 gatos y se supone que las ratas se van si huelen un gato, ¿no? Sin embargo, a ese individuo no le importaba la existencia de mis tímidos felinos. Se comió los pasteles de la alacena, destrozó los cereales del desayuno y agujereó el pan y los productos secos. Después de la tercera mañana de agarrar una caja de cereales y ver el contenido derramado sobre el suelo de madera, me enfadé. Fue entonces cuando empecé a intentar deshacerme de la maldita rata. Puse trampas, coloqué tablas de pegamento, compré veneno y lo puse en lugares de difícil acceso para los gatos, y rellené los agujeros que encontré con lana de acero, espuma en spray y granos de pimienta caliente. Cuando no conseguí resultados, contraté a un exterminador para que viniera a echar un vistazo. Para mi sorpresa, puso trampas y cebos y dijo que me vería en una semana. Puse los ojos en blanco cuando se fue, pensando en cómo pude hacerlo. Cuando eso tampoco dio resultados, empecé a desesperarme. Compré esos pequeños generadores de ruido que se supone que vuelven locas a las ratas. Compré velas que se supone que pueden volverlas locas. Utilicé aceites esenciales y dejé fuera diferentes alimentos malolientes que se supone que las ahuyentan. Sin embargo, nada hizo ningún cambio. Fue entonces cuando empecé a enfadarme de verdad con mis gatos. No debería haber descargado mi frustración con ellos, pero me estaba volviendo loco. Hay 3 de ustedes. ¿Cómo es que no pueden atrapar una maldita rata? También se ha estado comiendo su comida de gato, masticando agujeros directamente en la bolsa. ¿De verdad van a dejar que se salga con la suya? Los 3 se quedaron mirándome sin entender nada de lo que dije. Bien, ¿qué tal esto? El primero de ustedes que atrape esa rata se lleva una lata de comida húmeda. De la buena. La de $3 la lata. Eso pareció animarlos. Una vez que los gatos dejaron de ser gatitos, les quité la comida húmeda. No les había dado comida húmeda en casi 6 meses, y se habían pasado los últimos 3 meses maullándome y mirándome expectantes cada vez que abría una lata de sopa o de raviolis. Los gatos no son tontos. Siempre lo había sospechado. Y la forma en que los 2 más pequeños se miraban me dejaba pocas dudas de que estaban tramando algo. Grayson y Hobbs eran más jóvenes que Calvin, y solían colaborar para hacer travesuras con bastante frecuencia. Calvin, en cambio, parecía pensativo y miraba fijamente hacia la cocina. Más tarde, esa noche, mientras me acurrucaba en la cama, me di cuenta de que Calvin no estaba en mi montón de mimos habituales. Grayson estaba tumbado sobre mi pecho, Hobbs sobre mi almohada y su cuerpo peludo sobre mi cabeza, pero el cómodo peso de Calvin estaba ausente en mis piernas. Calvin había dormido sobre mis piernas todas las noches desde que vino a quedarse conmigo, y era extraño pensar ahora en dormir sin él. Lo llamé, dándole palmaditas en la cama y haciéndole ps ps, pero se negó a venir a la cama. Finalmente me di la vuelta y me dormí. Ya aparecería. Cuando finalmente apareció, fue para mostrarme la rata de muelle muerta que colgaba de sus dientes. Me desperté lentamente cuando el gran gato naranja puso sus patas en mi pecho. Abrí los ojos y vi la rata muerta colgando a centímetros de mi cara. Me desperté con dificultad, sobresaltado, mientras el gato sostenía con orgullo a la rata por la cola y la colgaba delante de mí. Los otros 2 se acercaron a olfatear.
mirando con reverencia a Calvin y su premio, pero él sisió mientras los espantaba. Ese era su premio y solo suyo. Me siguió hasta la cocina, con la rata aún balanceándose, mientras yo buscaba en los armarios cualquier alimento húmedo que pudiera sobrar. Encontré una lata de Fancy Feeds, algo que había empaquetado para una ocasión especial, y cuando la dejé caer húmeda en su cuenco, dejó caer la rata y empezó a comer. Cuando bajó la cabeza para comer, vi por primera vez la rata. No tenía sangre. Su pelaje no se había erizado por la pelea, y la forma en que su cuerpo estaba enroscado me hizo pensar que Calvin había saltado sobre esa rata y le había roto la espalda. La barrí en un recogedor y la arrojé a la escalera de incendios, dejándola allí para que los carroñeros la destrozaran. Oí a Calvin sisear cuando los pequeños se acercaron, espantándolos antes de volver a comer. Reflexioné que tal vez había sido un error reintroducir a Calvin en la comida húmeda. Después de todo, Calvin había sido el más difícil de convencer. Que yo sepa, nunca la había probado antes de que llegaran los gatitos a la casa. Ya era lo suficientemente grande para la comida seca cuando mamá me lo había traído. Hasta que llegó Grayson, nunca la había probado. Grayson había sido pequeño, mucho más pequeño que Calvin, y yo había aprendido rápidamente que no podían comer cerca el uno del otro. Calvin comía la comida de Grayson sin dudarlo, devorando toda la comida húmeda lo más rápido posible. No importaba si le daba asco o no, llenaba su barriga con toda la comida húmeda que podía conseguir, y luego se dejaba caer en una especie de bola de satisfacción. Llegó un punto en el que tuve que alimentar a Grayson en mi habitación. El pobre gatito se desvanecía mientras le robaban la comida una y otra vez. Hice lo mismo con Hobbs, pero Calvin todavía parecía encontrar la manera de llevarse su comida a veces. Calvin era escurridizo, y cuando sus ojos ámbar encontraban algo que querían, solía conseguirlo. Debería haber sabido que cuando se echó encima, con la barriga llena, no sería la última. A la noche siguiente, mientras me preparaba para ir a la cama, me dirigí a mi habitación y di un grito de horror cuando casi tropecé con una segunda rata muerta. Esa era un poco más pequeña, un poco más del tamaño de una rata normal, en comparación con la rata de muelle que me había traído la noche anterior. Mientras la inspeccionaba, se acercó silenciosamente y me golpeó la pierna. Parecía satisfecho de sí mismo, y me miraba expectante mientras esperaba su premio. Intenté apoyarlo en su última matanza, y lo reprendí mientras sacaba la poca comida húmeda que aún tenía. Hice una nota mental para conseguir más mañana. Me observó mientras volví a casa con 2 latas más, esperando que no la necesitara. Se tomó una noche libre, pero la noche siguiente, 2 pequeños ratones estaban frente a la puerta del dormitorio. Esto era ridículo. ¿Cómo es que mi apartamento estaba tan infestado? No había visto ni una cucaracha, ni un excremento de ratón en ningún sitio, aparte de la gran rata, ni en los armarios ni detrás de la nevera, ni en ningún sitio. De repente, Calvin aparecía con un número de roedores 4 veces superior al que yo creía tener. Tomé nota de llamar a un exterminador al día siguiente y me deshice de los animales muertos. Le di la comida húmeda y me fui a la cama, pensando que mañana tendría un largo día. Llamé al exterminador en mi hora de almuerzo y aceptó venir esa tarde. Se reunió conmigo en la puerta de mi apartamento, con un uniforme naranja, llevando un pesado bote de veneno y presentándose como Mark. Me preguntó qué era lo que pasaba, y le dije que mi gato había cazado muchas ratas desde que me había mudado. Me dijo que eso era bastante común,
sobre todo tan cerca del canal, y dijo que echaría un vistazo. Los pequeños se acercaron inmediatamente a frotarse contra él, pero me di cuenta de que Calvin mantenía las distancias. Miró al exterminador con desconfianza, manteniéndose en lo alto de la librería mientras movía la cola con desgana. Mark se puso a trabajar de inmediato, revisando debajo de los mostradores y alumbrando con su luz ultravioleta mientras trataba de encontrar señales de ratas. Pasó por la cocina, el cuarto de baño, mi dormitorio, y finalmente revisó el salón antes de encontrarme en mi escritorio. Dijo que no había encontrado ninguna señal de ratas, aparte de una pequeña cantidad de excrementos bajo el fregadero. Dijo que parecía que una sola rata podría haberse escondido brevemente allí debajo, pero que eso explicaba el polizón que había encontrado entre mis pertenencias. Pero, ¿qué pasa con las otras 3? Pregunté. Mar se encogió de hombros. Ni idea. Volveré dentro de una semana para comprobar las trampas de pegamento, pero no creo que encuentre nada. Le dije que lo llamaría si algo cambiaba, y se marchó después de unas cuantas caricias más para los pequeños y unas cuantas miradas más de Calvin. Esa noche, Calvin vino con otra rata. Volví a felicitarlo, pero empezaba a preguntarme de dónde sacaba todas esas ratas. Al final de la semana, la cosa se estaba descontrolando. Calvin me había traído un total de 10 ratas a lo largo de la semana, así como 2 cucarachas y un saltamontes. Había consumido comida húmeda todas las noches de esa semana, y los pequeños empezaban claramente a sentir algo al respecto. Devoraban su comida seca. Pero pude ver un montón de miradas fulminantes dirigidas a Calvin mientras cenaba comida enlatada. Estuve tentado de darles a todos comida húmeda, pero eso solo haría más difícil romper el ciclo una vez que las ratas dejaran de aparecer. No, con el tiempo, Calvin dejaría de encontrar ratas para traerme, y todo eso desaparecería. Entonces, Hawks decidió cambiar el juego. Después de darles de comer a todos y asegurarme de que sus cuencos de agua estaban llenos, me dirigí a la cama cuando me detuve frente a mi puerta y busqué la última ofrenda de Calvin. Calvin había estado dejando su ofrenda allí desde la primera noche que había traído aquella rata gigante, y esta noche era la primera en mucho tiempo en la que no había estado a punto de pisar una rata muerta de camino a la cama. Miré a mi alrededor, pensando que la había dejado cerca de la puerta, pero no había nada. Calvin subió entonces, pareciendo orgulloso de sí mismo, pero pareció confundido al no encontrar nada allí. Fue entonces cuando Hawks se acercó, con un ratón muerto colgando de sus dientes. Hawks puso el ratón a mis pies y me incliné para felicitarlo por su caza. Él aceptó mis felicitaciones. Sus ojos se desviaron hacia Calvin, y podría jurar que Calvin lo miró con odio. A veces es difícil saberlo con los gatos. Sus caras pueden ser un poco inexpresivas si no estás acostumbrado a ellas. Sin embargo, vi que Calvin arrugaba los ojos y miraba a Hawks con el mismo gesto con el que había mirado al exterminador. Se sentó en su estantería y miró fijamente a Hawks mientras comía su comida húmeda. Los miré a los dos, preguntándome si era conveniente dejarlos solos ahí afuera. Pero me encogí de hombros. Nunca habían intentado hacerse daño el uno al otro, aparte de alguna lucha juguetona. Y cuando Grayson me siguió a la cama, incliné un poco la puerta para que pudieran venir a la cama cuando terminaran. A la mañana siguiente, no había rastro de Hobbs. Tampoco había señales de lucha. Todo estaba como lo había dejado la noche anterior. La puerta estaba cerrada con llave y los pisos estaban limpios.
No había nada raro en absoluto. Era como si Hawks hubiera desaparecido. Pregunté en el complejo de apartamentos, con la esperanza de que tal vez hubiera salido, pero nadie había visto ni un pelo del pequeño. Volví a casa muy preocupado, y Grayson y Calvin hicieron todo lo posible por consolarme. Me acosté con Grayson acurrucado junto a mi cabeza, echando de menos el suave peso de Hawks en mi cabeza. Calvin, sin embargo, se quedó en el salón. Parecía estar siempre listo para la casa. Pasó una semana y todavía seguía llenando el cuenco de Hobbs y llamándolo a la hora de dormir. Grayson se había vuelto distante con Calvin. Cuando llegaba a casa los encontraba muy separados, mirándose con desconfianza. Calvin, en cambio, se paseaba como si fuera el señor de la casa. Todas las noches, a la hora de dormir, había al menos un ratón o una rata junto a la puerta de mi habitación, y Calvin se estaba haciendo más grande de lo que, según yo, debía ser un gato como él. Hace un mes tenía el tamaño de un gato doméstico normal, pero ahora se acercaba al tamaño de un pequeño gato salvaje. Lo había atribuido a toda la comida húmeda, pero entonces empezaron a aparecer otros roedores. El lunes, Calvin me trajo una rata blanca. Calvin había empezado a traérmelas él mismo, para que no se produjera otro incidente como el de Hobbs, en el que alguien se atribuyera el mérito de su trabajo. Cuando la dejó en el suelo, recuerdo que pensé que parecía extrañamente rellena para una rata salvaje. Esa rata había sido cuidada y parecía alimentada regularmente. Miré a Calvin con dureza, pero solo me miró suavemente con esos ojos ámbar, como si dijera: «Es una rata. Ahora dame comida húmeda». Suspiré y le abrí una lata. Grayson me siguió de cerca mientras me iba a la cama. El martes, Calvin me trajo una ardilla. Era claramente una ardilla, aunque le habían mordido la cola. Tampoco era una ardilla bebé, ni una cría medio muerta de hambre. Era una ardilla adulta que mi gato intentaba hacer pasar por una rata. Le di la comida, pero le dije que no volviera a traer ardillas a la casa. Hizo como si escuchara, saboreando la comida mientras comía. El miércoles, Calvin me trajo un hámster. No había forma de disimularlo. Era rojo y blanco, con las mejillas llenas de semillas y, a esas alturas, ya estaba inventando excusas. Tal vez había arrastrado desde los conductos de ventilación. Quizás la mascota de alguien se había escapado y había entrado en el apartamento. No había forma de que Calvin saliera del apartamento, ¿verdad? El jueves, Calvin me trajo una conejilla de indias. Esta vez ni siquiera trató de ocultar su arrogancia. Calvin dejó caer la pequeña y gorda embutida de roedor, mirando expectante hacia arriba. ¿Siempre había tenido los ojos de ese color? Recordaba que eran más ámbar que carmesí. Quizá fuera un truco de la luz. Tal vez estaba viendo cosas. Me tembló la mano al abrir la lata, y esa vez cerré la puerta al acosarme. Calvin había crecido otros 5 centímetros aparentemente, de la noche a la mañana. Cada vez me costaba más desacreditar mi creciente temor. Entonces, el viernes por la tarde, cuando volví a casa del trabajo, mi casero me paró en el pasillo. Se me ocurrió preguntarle si tal vez había visto a una chinchilla. Le dije que no sabía cómo era una chinchilla, para ser sincero, y suspiró. La chinchilla de mi hija ha desaparecido. Pagué más de $1000 por ese pequeño monstruo, y ahora ha desaparecido de repente. Si lo ves, por favor avísame. Aquella noche estaba esperando a Calvin.
cuando se acercó trotando con la chinchilla bien sujeta entre los dientes. Fue entonces cuando perdí los nervios con él. Le dije que eso era inaceptable. No podía ir por ahí matando las mascotas de la gente. Seguramente había estado atrapando a otras mascotas y matándolas también. Y yo estaba cansado de esto. Lo agarré por el cuello. Calvin maulló miserablemente mientras lo arrastraba hasta la jaula. Lo metí en ella y cerré la puerta con los cerrojos de seguridad. Podía pasar la noche en su jaula y pensar en lo que había hecho. Cuando Grayson y yo fuimos al dormitorio, maulló increíblemente fuerte y lo oí patalear mientras yo intentaba dormirme. A pesar de eso, después de un rato, se calmó y finalmente me dormí. Sin embargo, me desperté con la cama vacía. Miré a mi alrededor buscando a Grayson, esperando tenerlo acurrucado a mi lado y sin encontrar nada. De nuevo, no había señales de lucha, ni sangre, ni pruebas de juego sucio. Solo la falta de gato y la sensación de ausencia. Salí de la habitación. Mis ojos se desviaron inevitablemente hacia la jaula del gato en la esquina, mientras buscaba a Grayson en la casa. Calvin y Hawks habían sido como niños para mí, pero Grayson había sido especial, incluso entre mis gatos. Sentía que lo había salvado, que había evitado que muriera, y ahora simplemente se había ido. Tuve que detener mi búsqueda para no sollozar, más de una vez. Después de haber revisado todas las habitaciones de la casa, todos los escondites y todos los rincones, volví a centrar mi atención en la jaula del gato. Había estado en silencio todo este tiempo, inmóvil y aparentemente vacío, y me acerqué lentamente, sin saber qué esperar. ¿Calvin también estaba muerto? Había pasado gran parte de la noche anterior maullando, y ahora estaba silencioso como una tumba. Me agaché, acercando mi cara a la rejilla, mirando hacia adentro y sin ver nada. La jaula estaba vacía. Me sobresalté cuando alguien llamó a mi puerta. Sus golpes sonaban frenéticos. Era el casero de nuevo, y estaba pálido. Disculpe, yo voy de puerta en puerta. ¿Ha visto usted? Quiero decir. Perdió la poca composura que tenía, y sentí que su cara se apretaba contra mi hombro, sus lágrimas humedeciendo mi camisa. Mi hijo ha desaparecido. ¿Ha visto a alguien que pueda habérselo llevado? Yo anoche lo acosté en su cuna y, cuando me desperté esta mañana, ya no estaba. Su madre está casi catatónica y la policía no encuentra ninguna prueba de que haya sido robado. No sé qué hacer. Ver si alguien vio algo es lo único que puedo hacer. Me compadezco de él, diciéndole que le avisaría si veía algo, pero mi estómago ya estaba revuelto por el miedo. Seguro que no lo había hecho. Era imposible. Cuando cerré la puerta, estaba allí, sobre la mesa de café, moviendo la cola con agitación. Tenía algo en la boca, algo espeso y rosado, y cuando se levantó y se acercó a mí, retrocedí, sin querer ver lo que era. Dejaba pequeñas manchas rojas en el suelo a su paso, mientras llevaba la extraña ofrenda hacia mí, y yo estaba aún más seguro de que no lo quería cerca de mí. Sin embargo, cuando mi trasero se topó con fuerza con la puerta, me quedé sin espacio para retroceder. Puso la ofrenda a mis pies, mirando fríamente sin su habitual arrogancia, y se quedó quieto para ver cómo la empujaba con la punta de mi zapato. Incluso sin los dedos, pude ver que era un pie pequeño y delicado que alguien había arrancado sin contemplaciones de su dueño.
El pie de un bebé, si tuviera que adivinar. Ahora está afuera, comiendo su comida húmeda mientras yo me acuesto en la cama con la puerta cerrada. Tiré los restos del pequeño pie por el inodoro. Se descargó con sorprendente facilidad, pero vi a Calvin observándome todo el tiempo desde la puerta. Todo lo que hace ahora es mirarme, y francamente me da miedo tocarlo. Es diferente, ya no se parece a un gato, y cuando intentó saltar en mi regazo antes, lo aparté. No soporto tocarlo. Sin embargo, a partir de ahora le daré su comida húmeda, con rata o sin ella. Tengo miedo de lo que pueda pasar si lo dejo pasar mucha hambre. Papá era alto y fuerte, y musculoso y firme y peludo, y jugaba las peleas con Billy desde que éste era pequeño. Mamá le decía a Billy que dejara de ser un cobarde cuando gritaba de dolor. Mamá siempre decía que las feministas estaban haciendo a todos los hombres débiles y femeninos. Junto con papá, querían asegurarse de que Billy no creciera débil y aniñado, sino fuerte y varonil como su padre. Siempre que estaba en casa, papá jugaba con Billy, y en verano se metían juntos en la piscina, donde le enseñaba a nadar y a jugar en el agua. ¡Qué divertido!, gritaba mamá, viendo a sus dos magníficos machos, uno pequeño y otro grande, intentando ahogarse mutuamente. El agua salpicó en un hermoso arco centelleante a través del cálido aire veraniego y rompió sobre su vestido. ¡Ustedes dos!, gritó mamá alegremente, sus ojos brillando el mismo color que la piscina. Tengo ganas de saltar y unirme a ustedes ahora mismo. Me encantaría hacerlo. Ella nunca saltó. Pasaron los años y las peleas continuaron. En el dormitorio, sobre la cama, en el salón, en el sofá, y siempre en la piscina durante el verano. Papá siempre ganaba a Billy, inmovilizándolo y haciéndolo rendirse, pero cada vez era un poco más difícil. Papá no creía que Billy se diera cuenta, ni él mismo se daba cuenta a veces, pero parecía que tardaba un poco más en tumbar a Billy, solo a veces. Billy también era cada vez más alto y fuerte. Todo el mundo lo notaba. Ese año había superado a mamá, aunque eso no es difícil. Como comentó mamá, mirando a su creciente hijo con ojos brillantes del color de una piscina de verano recién llenada. Papá la vio mirando el rostro suave pero endurecido de Billy, y se le retorcieron las tripas. La piel de Billy era suave como la seda, y seguía salpicada de suaves vellos dorados, pero su rostro se estaba poniendo áspero. Billy había empezado a ir al gimnasio todos los días a principios de ese año, y ahora la piscina estaba llena de agua azul brillante de verano. El primer día cálido fue la primera pelea acuática del verano. ¡Míralos! Están impacientes por empezar. Se rió mamá mientras se quitaban la ropa y se zambullían. Padre e hijo se lanzaron el uno a por el otro, mi madre observando cada movimiento con ojos brillantes. Billy se sintió más fuerte de lo que se había sentido nunca. Todo el odio y el miedo de los años se reunieron en sus brazos, y se lanzó a matar, sujetando la cabeza de mi padre e intentando inmovilizar sus miembros agitados con sus propias piernas. Mi papá sabía que era ahora o nunca. Su rabia por envejecer y debilitarse
y Billy volverse fuerte y varonil, irrumpió en un movimiento impío. Consiguió la ventaja y sujetó la cabeza de Billy bajo el agua hasta que Billy dejó de moverse. Esa es la verdadera historia de lo que me pasó. A Susan y Peter también. Hace muchos años, cuando yo era una niña, dentro del armario. Susan y Peter eran mis hermanos mayores. Me habían obligado a jugar otra vez al escondite. Odiaba el escondite, porque era entonces cuando salía a relucir el lado más cruel del acoso de Peter y Susan. Se empeñaban en asustarme y en salir de sus escondites para agarrarme y pellizcarme. Se lo conté a mamá, que me dijo que dejara de ser una soplona y una cobarde, y que agradeciera que mis hermanos mayores quisieran jugar conmigo. Sin embargo, mamá no estaba con nosotros cuando se desarrollaba aquel juego. Nos habían enviado a vivir al campo con una pariente, a la que llamábamos tía. Ni siquiera soy segura, recordándolo, de si realmente era una pariente o no. Ed, mi segundo hermano, estaba inmunodeprimido y no podíamos arriesgarnos a quedarnos en la ciudad. Aquí, en casa de la tía, el vecino más cercano estaba a 5 acres de distancia. Era una casa pequeña. Los chicos tenían que dormir en el sótano, y a Susan y a mí nos dieron la única habitación libre. Podría escribir muchas más historias de miedo sobre lo que Susan decía y hacía durante esas noches que teníamos que compartir. Pero esa es la única historia especial en la que pude escaparme de ella. La tía era escritora, y aunque parte del acuerdo con mis padres consistía en que ella se encargaría de la educación mínima en casa, se mostraba muy poco entusiasta al respecto. La mayor parte del tiempo nos dejaba a nuestra suerte, correteando salvajemente por la propiedad. Al menos Susan y Peter lo hacían. Ed era un cerebrito y casi siempre tenía la nariz metida en su portátil, así que me quedé sola para lidiar con Peter y Susan. Por alguna razón, no molestaban mucho a Ed. «Lucy, estamos listos», gritó Susan. «¿Listos o no?», gritó Peter. La tía estaba fuera todo el día, por lo que hacían mucho más ruido, y yo deseaba desesperadamente que no me encontraran. Todavía no conocía la casa y no se me ocurría un buen escondite. Esconderse en un sitio nuevo es realmente horrible. Me encontré ante la puerta de la habitación de la tía y entré, con el corazón latiéndome deprisa al oír el golpeteo de los pies de Susan y Peter en las escaleras, subiendo a este piso. El armario de la tía era un lugar obvio para esconderme, y a medida que el sonido de sus pies se acercaba, me di cuenta de que no tenía otra opción. Abrí de un tirón la puerta del armario y me colé entre los vestidos y bufandas que olían a moho. Mantuve la puerta cerrada, pero tuve mucho cuidado de no cerrarla del todo, pues sabía lo estúpido que sería encerrarme en un armario. Sin embargo, los vestidos y bufandas que colgaban, de un tacto lujosamente sedoso, parecían atraerme hacia el interior del armario. Me adentré un poco más y extendí la otra mano para tantear el fondo del armario. La puerta del dormitorio se abrió y oí a Susan riéndose a carcajadas. «Lucy, estúpida, podrías haberlo intentado. Estás en el armario, ¿verdad?». Di un paso atrás y me adentré más en el armario. «No eres divertida, Lucy».
Oí decir a Peter en voz baja y amenazadora, mucho más amenazadora que las estridentes carcajadas de Susan. Tienes que hacerlo mejor que esto. No eres divertida, Lucy. Solté la puerta del armario y di un par de pasos más adentro de él. Una corriente de aire frío me envolvió y una suave luz blanca brillaba en la dirección equivocada. Aunque estaba confusa, tenía más miedo de lo que me esperaba fuera del armario que de lo que estuviera ocurriendo dentro. Di un paso deliberado hacia la luz. Vamos a por ti, Lucy. Cantaron los dos, y la puerta del armario empezó a abrirse lentamente. Sentí algo frío y crujiente bajo mis pies y, con 2 pasos más, me encontré en un bosque nevado de oscuros árboles de hoja perenne. Una criatura de sonrisa amable y bondadosos ojos marrones se detuvo y me miró con curiosidad. ¿Te has perdido, hija de Eva? Miré hacia atrás por encima del hombro. Podía distinguir los relucientes vestidos y pañuelos de seda a través de las ramas. Parecía que se movían, envolviendo a Susan y Peter, y podía ver sus brazos y piernas agitándose, casi como si los vestidos y la bufanda los atacaran. Podía oír sus gritos, pero no sabía si eran de dolor o de rabia. Los árboles cubiertos de nieve amortiguaban el sonido. Mis pies se estaban mojando. Parpadeo. Vi como una bufanda de lentejuela roja brillante se enrollaba alrededor del cuello de Susan y tiraba de ella. Sus gritos abultaban horriblemente y sus dedos arañaban la bufanda. Un vestido negro brillante yacía sobre la espalda de Peter. Las mangas envolvían sus brazos y tiraban bruscamente de ellos hacia atrás. Tenía la boca cubierta y gritaba, pero el ruido era cada vez más débil y las ramas cubiertas de nieve se movían, oscureciendo la escena. Yo miraba aterrorizada, incapaz de moverme. La criatura que me esperaba tosió cortésmente. No estoy perdida, tartamudeé, y entonces estallé. Pero me muero de hambre. Peter me ha quitado el desayuno y tengo los pies empapados. Oh cielos, dijo la criatura. Eso no servirá, ¿verdad? Ven conmigo. Tengo toneladas del desayuno más delicioso que puedas imaginar. Fresas y gofres con un montón de sirope de arce. Y lo pasaremos muy bien juntos. Y puedo conseguirte calcetines y botas secas. No creo que tus pies sean mucho más pequeños que los míos. Y luego te traeré aquí mismo, para que puedas volver a casa. Me tendió una pata peluda. Extendí la mano. La tomé y sonrí a la amable criatura. Está bien, vamos. Y salimos trotando juntos, bajo los árboles nevados, charlando como viejos amigos. Volví a casa más tarde. Nadie se dio cuenta de que me había ido durante horas. Se habían llevado a Susan y a Peter, y el resto de mi vida transcurrió muy bien sin ellos para hacerme daño. Ryan no había comprendido completamente su profundo horror por los girasoles hasta que las malditas plantas se pusieron de moda en Instagram y Kelly comenzó a insistir en que visitaran una granja local de girasoles para selfies. Después de todo, es bastante fácil pasar por la vida evitando los girasoles. Ryan tenía recuerdos de infancia de ellos, marchitos y mozos en el funeral de su madre. Más tarde recordó un lote creciendo salvajemente en un pedazo de tierra cerca de la escuela. Eran tan altos
sus cabezas moteadas en negro y marrón asintiendo bajo el sol cegador, pájaros revoloteando alrededor de ellos y esos feos pétalos amarillos. Ryan los odiaba. Odiaba pasar caminando junto a ellos y se sintió aliviado cuando se mudaron a un lugar libre de girasoles. Entonces, pudo olvidar a los monstruos vegetales e incluso sus pesadillas sobre ellos. Hasta ahora, Kelly estaba obsesionada con las redes sociales. A Ryan no le importaba e incluso empezó a disfrutarlo, arreglando su sushi en el plato de una manera especial antes de comer, deteniéndose de vez en cuando para esas selfies de pareja tan importantes, y uniéndose a ella para leer comentarios y comparar el número de me gusta en diferentes fotos. Pero eso era diferente. Al principio, ni siquiera sabía por qué seguía encontrando excusas para no visitar la granja de girasoles, hasta que un día a principios de otoño, Kelly dijo que lo había planeado. Querían ese sábado ya que sería el último fin de semana de la temporada que la granja estaba abierta al público. Lo dijo en un tono que no admitía réplica, y al instante el horror infantil de Ryan despertó, tan intensamente agudo como cuando tenía que pasar junto a ellos 2 veces al día, tratando de evitar la vista de sus bestiales cabezas llenas de semillas moteadas y grandes pétalos aleteando. El sábado por la mañana llegó demasiado pronto. Kelly se veía impresionante con su vestido azul brillante, y se ocupó el aspecto de Ryan con una camiseta casual de un azul más clara a juego. El azul resaltará contra el fondo. ¿Ves, cariño? Y le mostró su pantalla que exhibía millones de fotos de tontos sonrientes contra las criaturas malignas. Ryan se estremeció y se apartó. A medida que se acercaban a la granja, su miseria se profundizó. Los montones amarillo marrón contra el verde oscuro brillaban más, y su terrible y acechante olor se cernía en el aire fresco de otoño. La multitud era increíble. Claramente eran los únicos que esperaban capturar las últimas fotos de girasoles de la temporada. El alegre granjero tomó su dinero y los condujo hacia el campo. Ryan sintió que se asfixiaba. La voz de Kelly llegaba desde la distancia. ¿Aquí? ¿Qué te parece, cariño? La multitud risueña y charlatana parecía alejarlo de ella y llevarlo más adentro de la masa de girasoles. Alcanzó a ver a Kelly, arreglando su sombrero de sol y su falda. Luego desapareció de la vista. La multitud se disolvió. Ryan estaba solo, rodeado por los girasoles, sus cabezas oscuras sembradas sobresaliendo sobre él, inclinándose más cerca. Sus pétalos rozaban su piel. Se hundió en la tierra gritando histéricamente. Las plantas se inclinaron sobre él, cubriéndolo con hojas verdes y pétalos amarillos, y no supo nada más. Miré desesperadamente a Amy, mi terapeuta, mi cabeza pesada por la falta de sueño y el temor. Lila estuvo allí toda la noche. No me deja dormir. Amy asiente comprensivamente y luego dice, aparentemente al azar: vas a visitar a Anthony más tarde hoy, ¿no es así? Trago saliva. Sé que, a pesar de la basura de no juzgar que dice Amy, ella me juzga por quedarme con Anthony. Todos me juzgan. Él asesinó a tu mejor amiga. ¿Cómo puedes? Mi propia madre dejó de hablarme. Nadie entiende nuestro amor, ni siquiera Lila. Estoy triste de que Anthony la haya matado, obviamente, pero fue mi culpa.
no debería haberle contado sobre nosotros, sobre él. Nuestro amor es sagrado. Obviamente, personas como Lila o mi mamá simplemente no pueden entender. Fue mi culpa, aunque Lila no debería haber intentado separarnos. Pobre Anthony en prisión. Le dijo a todos que solo estaba tratando de mantenernos juntos, por el bien de nuestro amor. Y ahora Lila me persigue todo el tiempo. Amy dijo: Mari, creo que necesitamos reafirmar que el asesinato de Lila definitivamente no es su culpa. Una vez que aceptes su inocencia, podrás seguir adelante. Tal vez ella dejará de perseguirte. Sonrió amargamente. Pensé que no crees en fantasmas. Mi creencia no es el problema aquí. El hecho es que estás sufriendo debido a la continua presencia de Lila en tu vida, a pesar de que está muerta, asesinada por tu propio novio. No dice las últimas palabras en voz alta, pero puedo escucharlas en el silencio. Un buen paso para dejar que Lila descanse en paz sería que terminara su relación con Anthony. A mí concluye nuestra sesión. Mi corazón se contrae, pero ella tiene razón. No importa cuánto ame a Anthony, Lila me está matando. No puedo comer, no puedo dormir. Ella está conmigo todo el tiempo. Estoy siendo egoísta, pero si no ver a Anthony significa que Lila me dejará en paz. Entonces tendré que no verlo, o intentarlo. Mis lágrimas fluyen mientras se lo digo. No le cuento sobre Lila. ¿No está él sufriendo suficiente por ella? Nos agarramos las manos sobre la mesa endeble de la prisión. Luego él suelta y acaricia suavemente mi mejilla mojada, sus propios ojos húmedos y calientes. ¿Por qué? Tengo que decir algo. Amy, mi terapeuta, piensa que no debería visitarte. Solo por un corto tiempo, bebé. Lo prometo. Solo cuando pueda controlar mi sueño. Él sonríe. Amy, parece una buena terapeuta, ¿eh? Tiene razón. No es bueno para ti ese lugar. Hace un gesto alrededor y mi corazón duele de amor. Es tan bueno. Cualquier otro hombre estaría haciendo un escándalo sobre la mala Ali manteniéndonos separados. Ha madurado tanto. Toma mi mano de nuevo. Cariño, uno de mis amigos está buscando una buena terapeuta para su mamá. Ella tiene problemas de sueño como tú. Dame el contacto de tu terapeuta. Le diré que le haga una visita. Es tan bueno. Para contextualizar, soy un hombre de mediana edad que vive en las afueras de Parbold, un pueblo pequeño inglés. Mi casa es la única en un largo y sinuoso camino rural, pero tiene una parada de autobús. Desde la ventana de mi habitación, puedo verla al otro lado de la carretera. Es bastante práctico, en realidad. Nunca me pierdo el autobús de la mañana para ir al trabajo, y me sé el horario de memoria. Por eso me sorprendí cuando noté por primera vez el autobús de las 3:17 de la madrugada, el sábado 14 de octubre. De hecho, me despertó. Soy de sueño ligero. Me senté derecho en mi cama, giré mi cuerpo, me apoyé sobre mis rodillas y abrí las cortinas con cuidado. El viejo poste de luz en mi camino iluminaba un ominoso autobús de un solo piso, completamente gris y sin marca. No había iluminación interior.
No podía ver ni al conductor ni a ningún pasajero. Ahora, eso era obviamente extraño. Los autobuses no aparecen a esa hora de la mañana. No en ese país. No en ninguna ciudad o pueblo que conozca, de todos modos. Aún así, asumí, como cualquier persona lo haría, que los tiempos estaban cambiando. Parecía una buena idea. Un autobús para aquellos que se perdieron el último tren a casa después de una noche de fiesta, quizás. Eso aún no tenía mucho sentido porque muy pocas personas usan mi parada de autobús. Está a 10 minutos a pie de aquí a cualquier lugar. Revisé el horario. Nada. Había un autobús a las 11:07 de la noche, el viernes por la noche. Y no debería haber otro hasta las 6:05 de la mañana del sábado por la mañana. Vi el vehículo alejarse y consideré, quizás, que no era un autobús público. Tal vez era uno contratado. Eso parecía una explicación razonable. Lo saqué de mi mente y volví a dormir. Sin embargo, regresó a la mañana siguiente y continuó haciéndolo durante semanas. De hecho, revisé el horario. Todavía no había mención de un autobús a las 3:17 de la madrugada. Llamé al consejo y me aseguraron de que no era un autobús público. Dijeron que podría contactar a las autoridades locales para reportar cualquier actividad sospechosa. Así que llamé a la policía. No les importó. Me pasaron a algún departamento civil con un nombre olvidable, y ese departamento me pasó a otro departamento. A nadie le importaba. Quedó claro que cada persona con la que contactaba solo quería que me cansara de todo el asunto y dejara de molestarlos. Renuncié a buscar ayuda, pero no renuncié a mi búsqueda de una respuesta. Comencé a tomar notas. El autobús siempre llegaba exactamente a las 3:17 de la mañana. Se detenía aproximadamente durante 30 segundos. Nadie nunca subía o bajaba del vehículo. Tomé una foto y la publiqué en varios foros. Nadie pudo identificar el origen del autobús gris sin rostro, pero un comentario resaltó. Recuerdo a un usuario diciéndome que debería vender mi casa y mudarme. Dijeron que el autobús estaba ahí por mí. Lo más importante, dijeron que no debería, bajo ninguna circunstancia, subirme a él. Eso parecía un consejo bastante obvio. No planeaba subirme a un autobús sospechoso y no lisado en las oscuras horas de la madrugada. Pero todo cambió el 20 de noviembre. El autobús llegó a tiempo. 3:17 de la madrugada. Me arrodillé en mi cama y lo espié a través de la cortina mientras doblaba la esquina. Algo era diferente. No podía precisar qué era. Una vez que el vehículo se detuvo por completo, lo escuché. Alguien en el autobús estaba gritando. Me quedé helado. No sabía qué hacer. Siguió el silencio, pero sabía que no me lo había imaginado. Sabía que había escuchado ese grito. Observé el autobús y esperé. Pasaron 30 segundos. Pasó mucho tiempo. Cuando finalmente aparté los ojos de la carretera para revisar mi teléfono, eran las 3:29 de la madrugada. El autobús no se había movido. El mundo exterior seguía extrañamente silencioso. Me reconecté con la realidad y comencé a marcar al 999. La llamada seguía fallando, y luego vi que no tenía señal. Nada. Usualmente tenía señal en la casa. Estaba entrando en pánico, así que me levanté para encender la luz de mi habitación. Nada. Moví el interruptor hacia adelante y hacia atrás. No había electricidad. La historia era la misma en toda la casa.
Estaba a punto de dirigirme al cuadro de fusibles, pero miré por la ventana de mi sala de estar y vi un mundo oscurecido. El poste de luz estaba apagado. Tenía que ser un corte de luz. Fue entonces cuando finalmente comprendí, por primera vez en mis 10 años de vida solitaria, que estaba verdaderamente aislado. No tenía vecinos. No tenía amigos. No tenía familia. Estaba completamente solo. La gravedad de la situación me golpeó. Tenía que salir de la casa. Mi instinto de autopreservación era quedarme adentro, pero no podía ignorar el grito desencarnado que había resonado a través de la noche. Sabía que había venido del autobús. Sabía que no podría vivir conmigo si lo ignoraba. Armado con un abrigo de invierno y una linterna de manivela, me aventuré valientemente en la noche, cerrando mi puerta detrás de mí. Caminé con cautela por el camino de mi frente, deteniéndome en la puerta para proyectar la luz de la linterna al otro lado de la carretera. Reveló el autobús gris, estacionado, aparentemente abandonado. No había señales de vida. Todo estaba tan silencioso. Juraría que podía escuchar mi corazón en mis tímpanos. Abrí la puerta chirriante y comencé a cruzar la carretera, intentando en vano estabilizar mis rodillas temblorosas. Mi linterna temblaba en mi mano izquierda temblorosa, así que sujeté mi muñeca con la mano derecha. Proyecté la luz hacia las ventanas del vehículo estacionado. Definitivamente no había conductor, pero era un autobús elevado, así que no podía ver si había pasajeros. Rodeé el frente del vehículo, reuniendo el valor para entrar. Cuando llegué al otro lado del autobús, me quedé quieto. Traté de controlar mi respiración. Miré las puertas durante lo que me pareció una eternidad, y entonces sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Las puertas se abrieron. La luz de mi linterna aún no revelaba a un conductor. No podía ver ni oír a nadie. Pensé, por un breve momento, en ese extraño de internet que me dijo que no me subiera al autobús, pero no podía sacarme el grito de la cabeza. Mi instinto me decía que alguien estaba en peligro. Subí al autobús y empecé a subir las escaleras. Las puertas se cerraron. Sostenía la linterna delante de mí, como si fuera un arma, y gradualmente subí el siguiente conjunto de escaleras hacia la plataforma elevada para pasajeros. Pasé varios segundos en cada escalón, saboreando lo que sentí que podrían ser mis últimos momentos en la tierra. Luego, iluminé el área de pasajeros frente a mí. No esperaba ver algo. No. Había alguien en el autobús. La joven estaba sentada en el asiento del medio de la última fila. Tenía la cabeza entre las palmas. Estaba llorando. No podía ver su rostro. ¿Estás bien?, pregunté, tímidamente. Sin respuesta. Así que empecé a caminar hacia adelante. No sabía si había alguien más a bordo, pero no podía dejarla. Una vez que estaba solo unos metros frente a ella, me arrodillé en el pasillo. ¿Estás bien?, pregunté por segunda vez. El llanto de la chica cesó abruptamente, pero no levantó la cabeza de sus manos. No deberías haber subido al autobús, respondió. Mi linterna se apagó. Furiosamente giré la manivela del costado, pero no volvió a encenderse. La chica y yo habíamos sido sumidos en la oscuridad. Entonces, escuché que las puertas del autobús se abrían. Giré lentamente mi cabeza hacia el frente del autobús. Podía oír el sonido de una respiración baja y gutural. Le siguieron pasos pesados.
La luz tenue de la luna brillaba a través de la ventana frontal, pero era suficiente para mostrar una figura imponente en el otro extremo del pasillo. Un espectro negro con miembro larguirucho se movía hacia nosotros. Se inclinaba hacia adelante, y sus brazos alargados se arrastraban por encima de los asientos. Era demasiado alto y demasiado ancho para caber en el pasillo. Giré para enfrentar a la chica. Había levantado la cabeza de sus manos. Apenas podía verla. Apenas podía oírla. Esa es la última parada, susurró. Realmente esperaba que no subieras. Quería más tiempo. Antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo, sentí un miembro helado enrollarse alrededor de mi tobillo. Tiró y caí. Mi nariz conectó con el suelo del pasillo y escuché algo romperse. Pensé que era el fin, pero levanté la vista para ver a la criatura demoníaca enrollar su otro miembro alrededor del cuello de la chica. La levantó de su asiento. Ella gritó mientras era elevada hacia la figura indistinguiblemente en el pasillo. Realmente no pude ver qué pasó en la oscuridad, pero nunca olvidaré el sonido que hizo su cuerpo cuando fue consumido por la entidad negra. Sonaba como hojas crujiendo bajo botas caminantes. Había perdido casi por completo mi sentido de la realidad en ese punto, pero algún vestigio de instinto de supervivencia persistió en mi mente fracturada. Me torcí sobre mi espalda y miré hacia abajo a mi tobillo. Realmente no podía ver qué estaba haciendo en la oscuridad. Solo sabía que tenía que actuar. Así que, con mi pie libre, pisoteé el miembro de la criatura. Pisoteé tan fuerte como humanamente posible. El demonio, que había estado devorando a la pobre chica, lanzó un grito inhumano. Atravesó mis tímpanos y destrozó cada ventana en el autobús. El miembro se retractó de mi tobillo y regresó al ser sombrío. Aproveché mi oportunidad. Catapultándome a mis pies, giré y me lancé por la ventana trasera del autobús, ahora sin cristales, aferrándome al marco de la ventana como si mi vida dependiera de ello. Eché un último vistazo a la entidad oscura que se lanzaba hacia mí. Luego, caí de pie en la carretera. Corrí lejos del autobús. La adrenalina me impulsó hacia adelante. No miré hacia atrás. Solo seguí corriendo. A la velocidad a la que viajaba, creo que solo me tomó unos minutos alcanzar las cálidas y acogedoras luces de la civilización. Miré mi teléfono y lloré cuando vi que tenía señal. Reservé un taxi. Quería el destino más lejano posible. Elegí Manchester. Luego tomé el primer tren a Londres. Durante las últimas semanas, he estado viviendo en un hotel. Sé que llegué un poco tarde, pero finalmente tomé el consejo de ese extraño en línea. Me mudé muy lejos. No salgo por la noche. Y definitivamente no miro por la ventana después de las 3 de la madrugada.